Y aquí estamos, y aquí estamos, y aquí estamos. El programa que estaban esperando. Yo sé que estaban expectantes y toda la cuestión, ¿no? Estamos con Pentecostalismo para principiantes y críticos. Una semana más, por el favor de nuestro Señor. Y me acompaña, como siempre, Eliseo Jeremías Enrique. ¿Cómo está, hermano? Bienvenido. ¿Cómo estás, querido amigo? Y a toda la audiencia que está ahí mirando, observándonos, y es verdad, han estado expectantes con el tema, ya que es un tema bastante controversial, lo llamaría yo, ante lo que es los errores, las distorsiones y al mismo tiempo también los ataques que nosotros como pentecostales sufrimos como continuacionistas. Recordemos, uno puede ser pentecostal y no ser continuacionista, pero uno puede ser un continuacionista pero no ser pentecostal, pero uno necesariamente debe ser continuacionista si uno es pentecostal. Así que aquí estamos una vez más. La otra semana no pudimos estar por X y Y motivo, pero en esta ya estamos a full de nuevo. Así es, hemos dedicado la última sección, la última semana, más de un mes de hecho, a todo lo que es la cuestión de los dones espirituales y también a la espera de este documento que vamos a proveerle a todos nuestros amigos a través de Pentecostalismo Máximo, a través de la página que maneja un servidor. Acerca del cesacionismo, vamos a hacer un análisis hermenéutico e historiográfico acerca de ello. ¿Qué tal si nos habla un poco de todo eso? También tenemos que hacer un repaso, así que ahí nomás hacer un repaso de qué hemos visto Sí. hasta ahora y cuándo sale el documento, cuándo está Mm, disponible. bien. En primer lugar, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Como ustedes bien saben, estuvimos hace ya varias semanas viendo el tema del tratamiento de los dones espirituales, hicimos una introducción, observamos si los dones continuaron y hay forma de verificar la historia sobre el tema de los dones espirituales, si los dones continuaron a lo largo de la historia, desde fines del siglo I hasta el siglo XX. Tratamos de no enfatizar el siglo XX tanto con el tema de los pentecostales, porque muchos van a decir, es que lo hacen por sesgo, entonces dejamos a muchos de nuestros compatriotas de lado, igual que nuestros hermanos carismáticos, pero Dios ha seguido obrando y no por nada, dice Weizenstein, el historiador global del pentecostalismo. El siglo XX ha sido el siglo del Espíritu Santo, porque es donde más, uno de los siglos donde más manifestaciones carismáticas de dones ha habido. Y al mismo tiempo también, obviamente, estuvimos tratando ciertos versículos que apuntan aparentemente a un cesacionismo. Estuvimos encarándolos, viéndolos en su contexto, a ver si significan eso o no, si hay alguna iniciativa de parte del autor de quizás estar refiriéndose a eso, y obviamente después vimos los propósitos de los dones espirituales y aquí estamos ya tratándolos por categoría. Recordemos que la mayoría de los académicos entiende a los dones espirituales en base a 3 categorías: dones de revelación, dones de poder, que es el que vamos a tratar ahora, y obviamente la semana que viene, si Dios nos lo permite, para estar concluyendo, los dones de locución, en donde entran lenguas, interpretación y profecía. Y bueno, en cuanto al tema del libro, en primer lugar, yo estoy esperando que nuestro acá compatriota me pase su parte y después yo estoy dándole los últimos detalles. Quiero que el libro no solamente quede bien, porque va a estar dividido en 3 partes el libro va a encarar la metodología que tiene de interpretación, el cesacionismo, a ver si puede cuajar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento sobre la vigencia o cesación de los dones, y al mismo tiempo también voy a estar en la segunda parte encarando el tema de la cuestión historiográfica, cómo han visto los cesacionistas a la historia para decir, ok, los dones cesaron. Y es verdad, hay muchos cesacionistas, no son muchos, pero algunos sí se han tomado la iniciativa de agarrar y encarar el tratamiento histórico, pero como voy a demostrar en mi libro, tienen algunos sesgos para criticar la historia y obviamente no la mencionan toda. Y finalmente, en la tercera parte, encarar el tema de la reforma protestante. ¿Fue una reforma cesacionista o no? ¿Qué onda? Mencionar el tema de la reforma radical y obviamente estar encarando enfáticamente ese apego al racionalismo que ha tenido lamentablemente, eh, que al mismo tiempo es entendible en parte por el contexto sociohistórico, las tradiciones históricas del protestantismo. Así que vamos por ello y esperemos ya que a fin de mes, si Dios nos lo permite,
ya podamos estar presentando ya el libro completamente gratuito, lleno de bibliografía, que pueden verificarlo. Tratamos de ser académicos en el sentido de las fuentes, de las pesquisas y todo, pero al mismo tiempo tratar de brindar un lenguaje sencillo, práctico, para que no se embalen. Si quieren refutar, algún sensacionista quiere venir y refutar el libro, puede hacerlo. Le conviene más agarrar y tratar de refutar a los autores que vamos a mencionar, incluyendo a John Ruthven, el continuacionista, en el cual los cesacionistas mismos le tienen tanto miedo que ninguno le ha contestado nunca su libro. Así que bueno, esperamos que sea todo para edificación de la iglesia. Así es. Tanto el propósito de este programa, estas clases, entrevistas, charlas, como ustedes quieran llamarle, como el propósito de ese documento es brindar herramientas a la iglesia. Nosotros estamos abiertos a una conversación constructiva. Nosotros rechazamos tajantemente tanto el que se utilice lo que aquí se hace para burlarse de otras personas, para menospreciar otras tradiciones, pero también estamos dispuestos a brindar una respuesta seria y basada a los que hacen eso respecto a nosotros, poniendo la otra mejilla, pero dando una respuesta como se requiere. Bueno, el último repaso que te suplico, que son los dones de revelación, que fue lo último que vimos. Bien, la semana pasada, no, la otra, que estuvimos viendo los dones de revelación, es una categoría que los académicos utilizan basados en 1 de Corintios capítulo 12, en el cual ellos ven que hay ciertos dones que entran en una categoría revelativa, y estos son dones de sabiduría, dones de conocimiento y dones de discernimiento de espíritus. Todos ellos conllevan una revelación, sea para una función de dar un mensaje en un momento de crisis de una forma sabia, encararlo sabiamente, o que Dios le revele algo de una persona o algo por el estilo para que él pueda servir de edificación a la congregación. Y el último, que es el discernimiento de espíritus, es un don que nos ayuda enfáticamente para poder distinguir aquellas manifestaciones que son y no son de parte del Espíritu Santo. Obviamente tenemos la guía más perfecta, que es la palabra de Dios, mas la Biblia no habla de todas las experiencias que se pueden manifestar por medio del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de orden, la Biblia nos habla de decencia, pero hay cuestiones en las cuales el Espíritu Santo ha obrado hasta en grandes hombres de Dios que ni siquiera los sectores cesacionistas se atreven a decir que no eran hombres de Dios, y ¿cómo vamos a criticarlos? Por ejemplo, Lutero, hay biógrafos que afirman que Lutero, y con mucho respeto voy a decir esto, Lutero expulsaba a Satanás largándose flatulencias. Y eso nosotros debemos verificarlo por medio también de las Escrituras, cosa que las Escrituras no dicen nada. La Biblia menciona que hay que expulsar, que hay que rechazar al enemigo, pero parece que Lutero lo vio muy, muy gráfico. Pero al mismo tiempo, el don de discernimiento nos ayuda para verificar aquellas cuestiones en las cuales la Biblia hace un silencio, y no por eso esas manifestaciones pueden no ser del Espíritu Santo. Entonces el don de discernimiento es un don que es completamente necesario, más que nada en el medio continuacionista. Porque el medio cesacionista, cualquier manifestación va a decir, no, eso no viene de Dios. Pero el don que sí, que en los sectores continuacionistas, sí o sí es necesario este don, la búsqueda de este don, porque podemos llamar de paloma lo que en realidad es un cuervo. Entonces tenemos que tener cuidado, y por eso son 100% necesarios, porque todos estos dones, como los estamos encarando, son para el beneficio de la iglesia y la muestra del poder al mundo de parte de la iglesia, que es la cual Cristo murió y en el accionar del Espíritu Santo. Hablando de Lutero, un episodio no tan bochornoso es cuando le tiró el tintero al diablo. Dice que él percibió a Satanás y donde tenía su depósito de tinta, dice que se lo lanzó al diablo. Pero bueno, en fin, Lutero es todo un caso. Lutero hay gente que lo ama, hay gente que lo odia, pero bueno, en fin. Hoy vamos se quejan, amigos, se quejan, ¿sabes? Se quejan de los pentecostales, de que ven al diablo por todos lados, pero si supieran la demonología, en cierto sentido, de cosmovisión bíblica que tenía Lutero en cuanto al diablo, Bart Ehrman queda hecho un poroto.
Ahí es. Bueno, vean una cosa, hoy vamos con otra categoría de los Ujú, dones y hoy ya no nos corresponden los dones de así es. revelación. Cualquier información, ustedes pueden ir hacia atrás, ahí tenemos toda una playlist para que lo vean desde el capítulo 1. Antes solía hacer un repaso de todos los capítulos, pero porque eran menos, ya vamos por el episodio 11, ya no puedo, tengo que ir por secciones más cortas. Pero bueno, hoy nos ocupan los dones de poder. ¿Podría darnos, como siempre, me encantan las definiciones, una definición de los dones de poder? Y bueno, suponiendo que yo fuera un crítico sensacionista, yo te dijera, a ver, y si los dones de poder siguen vigentes, ¿por qué yo no los veo todos los días? ¿Qué pasó ahí? Bien, los dones de poder, ¿sí? Son una clasificación que se da para facilitar la enseñanza de forma pedagógica y sistemática de los dones espirituales que cumplen con ciertas características, ¿sí? Son ciertamente la expresión, en cierto sentido, más espectacular y visible de los carismas, ¿sí? De los dones. Eh, y como los demás dones apuntan a la edificación mutua de la iglesia, incluso si el destinatario del milagro es solo un individuo, o si el destinatario mismo es una persona inconversa. Entonces, entre los primeros cristianos abundaban los dones de poder. Si Jesús no cambió y los dones espirituales son para la iglesia de hoy, ¿por qué en la actualidad no vemos las manifestaciones de los dones espirituales? Eh, ¿Acaso no vemos estas manifestaciones en nuestro medio con frecuencia por falta de conocimiento acerca de ellos, o sea, del tema, o porque hay un mal uso en algunos de ellos, que algunos individuos hacen de ellos y eso hace un rechazo a cualquier verdadera manifestación? Entonces, si los dones espirituales, no, los dones de poder, no han cesado, y esto generalmente entra también en la rúbrica de todos los dones, más que nada de los que los cesacionistas llaman extraordinarios o de señal. El cesacionista va a argumentar, si los dones no han cesado, ¿por qué no los veo? ¿Cómo podemos explicar esto? Bien, el hecho de que alguien no los vea, ¿sí? No vea los dones, puede tener como respuesta lógico-argumentativa al menos 4 explicaciones. En primer lugar, no los ves porque han cesado. En segundo lugar, no los ves porque sus manifestaciones son raras en el mundo cristiano a causa de la fe, la santidad, la búsqueda misma de los cristianos hoy en día, así como ha habido fluctuaciones a lo largo de la historia. En tercer lugar, no los ves porque sus manifestaciones no suceden en el medio en que transitas, ¿sí? Una persona que vive rodeado de personas que niegan las manifestaciones espirituales, raramente va a poder ver y presenciar estas manifestaciones. O sea, ahí estamos hablando mismo, hay un sociólogo que denomina esto de cesacionismo eh, social, es decir, la queja que muchos secesionistas hacen de que solamente ocurren mayor manifestaciones de dones en lugares que no están tan impactados por la modernidad y son países, como ellos llaman, vía de desarrollo de tercer mundo, que son América Latina, Asia y África. En cambio, los países más que nada como Estados Unidos y Europa son países que son países de primer mundo, son estructuras obviamente que giran en torno a la modernidad y hacen menos posible estas cuestiones, porque al fin y al cabo, ¿cómo podrían existir los milagros y cómo Dios podría operar cuando hoy en día estamos mandando cohetes a la luna? eh, esta cuestión modernista muchas veces tiene mucho que ver con el contexto en el que nosotros estamos. Y en cuarto lugar, no los ve porque aún conociendo, mirando o viendo sus manifestaciones, las personas niegan reconocerlos como los dones divinos y se dejan llevar por la incredulidad. Entonces, esta objeción que se plantea de ¿por qué no los veo? ¿Mm? Es muy débil, porque si se lo piensa uno bien, 3 de las 4 posibilidades de que los dones no hayan cesado, ¿sí? En comparación con una de 4 de las 4 posibilidades de que sí hayan cesado, deja abiertamente la posibilidad lógico, matemática y argumentativa de que los dones, si continúan, es algo bastante básico y obvio que quizás no sea tan frecuente verlos a su disposición. Cuando un cesacionista entonces toma como verdadera la primera opción
que es que los dones han cesado, está descartando todos los demás. Las demás respuestas posibles quedan destruidas porque básicamente la hace tabula rasa y se acabó el dilema. Entonces, esto es un problema que el cesacionista, la persona que está buscando ver, experimentar esto, debe plantearse para poder sacarse los sesgos de encima y verificar bien en dónde está plantado. Yo hasta me atrevería a decir, perdón que estoy resfriado. Si se me sale un estornudo, Sí, yo pido perdón de una, primero a vos, Eliseo, y a todos los que están en esto. Pero yo creo que hasta se le puede encontrar un respaldo bíblico a cada una de esas objeciones. Me recuerda, por ejemplo, la falta de fe. Jesús en Nazaret, Jesús en su ciudad, dice que no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. así Cuando es. tenemos la evidencia enfrente y hay una obstinación para negarla, me recuerda el milagro de la resurrección, de la cual hasta se hizo un complot, se hizo toda una esquematización organizada para dar un discurso que negara el más grande milagro que ha existido, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que incluso esto no es nuevo, esto de querer negar el No. poder de Dios, esto no es nuevo, esto no es algo que recién surgió, pero es más un problema de incredulidad que un problema de falta de evidencia o de respaldo bíblico o experiencial, porque existe, de que existe, existe, en fin. Vámonos hoy con los tres, sí, son tres, ¿verdad? Sí, con los dones Sí. que vemos hoy, los tres dones de poder en esta división de categoría. Y el primero que tenemos es el don de fe. ¿A qué nos referimos con el don de fe? ¿Y qué no es el don de fe para no confundirlo? Bien. ¿Qué es el don de fe? La palabra fe viene del griego y significa pistis, ¿sí? O episteus, y del latín fidei. Por ejemplo, lo podemos encontrar en Hebreos 11, versículo 1, famoso pasaje. Entonces, según Claudio Nor Correa de Andrade en el diccionario teológico, él va a afirmar lo consiguiente, que el don de fe es la confianza que depositamos en todas las providencias de Dios y la creencia de que Él está a cargo de todo y que Él es capaz de guardar las leyes que Él ha establecido y la convicción de que su palabra es la verdad. Ahora, en esta definición vamos a notar tres elementos esenciales de la fe. En primer lugar, es un fundamento base para la confianza en Dios. En segundo lugar, implica la esperanza o expectativa segura de lo que se espera de parte de Dios. En tercer lugar, es la evidencia de las cosas que no se ven, pero que se esperan. O sea, significa una convicción anticipada. Entonces, la fe como don es la capacidad concedida por el Espíritu Santo al creyente para hacer cosas que trascienden el ámbito natural, encaminadas al beneficio y edificación de la iglesia. Podemos entender mejor el significado, obviamente, del don de la fe a través de afirmaciones negativas en relación a otros tipos de fe. Por ejemplo, en primer lugar, el don de fe no es la fe salvadora, ¿sí? La que despierta con el anuncio de la palabra de Dios. Romano capítulo 10, versículo 17, Efesios 2, versículo 8. Voy a afirmar esta cuestión mismo con la confesión de Westminster, que habla de una fe especial, que no es necesariamente la fe salvadora. Ahora, esta fe debe distinguirse, obviamente, de la fe que salva y de la confianza en Dios sin la cual es imposible agradarle, ¿no? Como se menciona en Hebreos capítulo 11, versículo 6. O sea, es verdad que la fe salvadora es descrita por la Biblia en Efesios 2, capítulo 8, como un don. Ahora, sin embargo, en este pasaje, cuando Pablo utiliza la palabra don, se usa en contraposición a las obras, ¿sí? Mientras que en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, la palabra empleada significa un revestimiento especial de poder por el Espíritu. Entonces, ahí está la diferencia con la fe salvadora. En segundo lugar, no es la fe como doctrina, o sea, lo que denota la permanencia del creyente viviendo de acuerdo con la palabra de Dios o la sana doctrina, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. En tercer lugar, tampoco es la fe como fruto del Espíritu, que consiste en las virtudes que debe cultivar el creyente en comunión con el Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y en cuarto lugar, no es la fe natural, ¿sí? Aquella que resulta de la observación de la naturaleza. Si todo existe
por así decirlo, de manera organizada y con propósito, entonces hay personas obviamente que pueden observar, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20, todo lo que existe y llegar a la conclusión de que existe un creador. Stanley Horton va a decir en su comentario 1 y 2 de Corintios, los problemas de la iglesia y sus soluciones, que el don de la fe es un don especial de fe para una necesidad particular. Algunos la definen como la fe que mueve montañas, causando manifestaciones insólitas o extraordinarias del poder de Dios. Entonces, este don, o sea, el don de fe, se lo conoce, se le concede a la persona en un momento especial, cuando solo un milagro resuelve algo que no tiene mismo solución, en medio de la iglesia o en la vida de un siervo mismo de Dios que sirve a sus propósitos. Ahora, vayamos a algunos ejemplos bíblicos. Tenemos en primer lugar, por ejemplo, a Moisés y el Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de que el faraón estaba detrás de ellos después de salir de Egipto, a ambos lados, las montañas, a ambos lados de las montañas, ¿no? Adelante, dice la palabra, el Mar Rojo, detrás el ejército egipcio, con carros y caballos. La respuesta del líder del Éxodo fue una demostración de una fe fuera de lo común. Dice Éxodo 14, versículo 13 al 14. Él vio la liberación de Dios antes de que aconteciera. En segundo lugar, tenemos también a Elías en el foso de los leones. Sí. Dame un par de minutos. Mira, yo soy adoptado y por alguna circunstancia yo me crié solo desde los 14 hasta los 24 años. 10 años yo viví solo. Aprendí a eso. Entonces, en la edad en la que yo debería tener la tutela de mis papás adoptivos, no tengo hermanos, no pude estar con ellos y yo de los 24 en adelante empecé a vivir de nuevo con ellos. Pero 6 meses después de estar con ellos, mi mamá, que había sido alcohólica por 35 años, pero que desde el año 98 dejó de tomar, gracias a Dios, finalmente sus años de alcoholismo le pasan factura y a ella le da le da un infarto, le da derrame y le da cirrosis. Y ya quedó en un hilo. Y por los años que yo pasé sin vivir con ella, cuando ella pasó a unidad de cuidado intensivo, eso me golpeó mucho, por todos los años que yo no pude retribuirle que ella me creó en la infancia. Y lo que te quiero decir es que ella pasó 28 días en el hospital en un hilo, realmente. Y llegó un predicador judío un domingo de ese proceso a la iglesia. Yo pasaba cuidándola en la escuela, trabajaba como profesor y después en el hospital, perdón, trabajaba en una escuela como profesor y después iba a la iglesia. Fue un mes horrible de saturado. Pero un domingo yo pasé la primera semana llorando, afligido, destrozado. Y el domingo, era septiembre de 2015, llegó un judío a predicar y predicó Éxodo, y la parte de cuando Moisés levanta la vara, y él dice, mi paisano, mi compatriota, porque él era judío, Moisés levantó la vara y Dios abrió el mar. Dice. Algunos de ustedes ven sus situaciones y en lugar de confiar en Dios se ponen a llorar. Man, en serio, te lo digo, delante de Dios. Es que fue como hacerme así. Ese día cuando terminó el culto me fui de nuevo al hospital y a la hora que estaba la revisión médica mi mamá empezó a convulsionar y yo siempre lo que hacía era ver la cara de la enfermera o de los doctores, porque yo decía, si ellos no están asustados es que la cosa no es tan grave, pero donde yo vi la cara del doctor yo dije, es que incluso yo tenía gente cerca que me empezó a abrazar porque en cualquier momento mi mamá expiraba y yo estaba sereno, hermano, sereno. Yo la quedaba viendo y yo decía adentro, no, el mar se tiene que abrir. El mar se tiene que abrir. El mar se tiene que abrir. Y bueno, te podría contar más porque eso fue todo una odisea. 2 semanas después yo tengo enfrente una señora que literalmente me dijo, hermano, yo no he tenido mucha experiencia de liberación demoníaca, pero creo que esta es la primera vez que te puedo decir que tú y el diablo cara a cara. Una señora viene y me dice, tu mamá se va a morir. Yo fui doctor en Massachusetts tantos años y tu mamá se va a morir. Yo, primero pensé,
qué poca sensibilidad tiene esta señora, ¿no? Sí. Pero después me dice, vos sos cristiano, me dice. Y yo tenía la Biblia aquí, ¿no? Sí, le digo, yo también soy cristiana, y dijo su tradición, pues no vamos a decirla aquí. Y yo dije, y mañana voy a venir a rezar por el eterno descanso del alma de tu mamá, con un gusto, hermano, con una alegría. Y yo solo la que viendo dije, vamos a ver. Y me acordé de Ezequías cuando le mandaron cartas para amenazarlo, y esa Sí. noche fui a orar y le puse queja a Dios. Y le dije, Señor, le digo, si usted se va a llevar a mi mamá, llévesela, usted es Dios, usted es soberano, gracias. Pero si se la va a llevar, llévesela porque usted quiere, no por lo que esta vieja dijo. En el nombre de Jesús, amén. Pero yo estaba convencido, te lo digo de corazón, de que mi mamá no se iba a morir. Yo sabía que sabía, como te dije hace un rato fuera del Sí. programa, sabía que sabía. Y contra todo pronóstico, hermano. El 24 de octubre del 2015 yo salí tomado de la mano del hospital y tuve a mi mamá 3 años y medio más. Dios me la prestó 3 años y medio más. Su vida estuvo en un hilo, pero ese hilo estaba en la mano de Dios. Y puedo decirlo delante de Dios, delante de vos, y con la conciencia limpia, que todo ese proceso yo sabía que no se iba a morir. Así que yo he experimentado el don de fe, y Qué escucharte lindo. solo me comprueba lo que yo ya sospechaba. Y Sí. disculpa que haya interrumpido tu disertación, pero No, es que yo no, no por puedo favor. quedar sin esto, Esto es porque es que así. yo sé que glorifica al Señor. Sí, Así que, vale. totalmente. Moisés levantó la vara y Dios abrió el mar. Amén. Mismo, no nos olvidemos que parte de lo que es la teología, de la grandeza, por así llamarlo, ¿no? Del pentecostalismo en un sentido de que creció tanto, es esta cuestión de decir, de esta teología testimonial, ¿no? Ellos testimonian lo que vieron en las escrituras y lo que experimentaron, y así como lo experimenté yo, también lo puedes experimentar vos. Y esto es necesario, es 100% necesario. Como hablábamos del tema de tener experiencias, mismo el tema de predicar, las experiencias son necesarias, son buenas. El tema siempre es, ¿las experiencias van a ir para arriba de las escrituras? No, obviamente que no. Pero las experiencias son necesarias. Hablamos de las experiencias porque los hombres de Dios tuvieron experiencias. Y eso es 100% necesario. Así que te agradezco, amigo, por sacar este momento, por brindar, abrir tu corazón para contar este testimonio tan hermoso, que sé que todos los que están escuchándonos y los que van a estar escuchándonos más adelante se van a sentir muy edificados, así como yo me siento ahora, que puedo seguir diciendo, ven, Dios sigue actuando. Y es lindo. Así que bueno, retomemos otros ejemplos bíblicos, Daniel y el foso de los leones. Cuando se enteró del edicto del rey, ¿sí? Que prohibía a cualquiera hacer cualquier petición o súplica a persona o cualquier dios, sería arrojado en el foso de los leones hambrientos, Daniel continuó orando al Señor como lo hacía 3 veces al día. Fue acusado por sus oponentes y fue echado en el foso de los leones. Daniel fue salvado de la muerte, dice Daniel, capítulo 6, versículo 23. Ahora, el mismo rey vio que Daniel tenía fe en Dios, dice el versículo 16 del capítulo 6 de Daniel. Entonces, otro ejemplo, Elías y los profetas de Baal. Hizo un desafío Elías a los profetas de los dioses falsos, propuso que el Dios que respondiera con fuego sería un Dios verdadero. El fuego, Dios honra su fe haciendo caer fuego del cielo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 22 al 39. No fue que el profeta tenía poder, porque muchos utilizan esta cuestión, ¿sí? De que hay que tener mucho cuidado, porque los mismos que critican el entendimiento que tienen los continuacionistas de los dones, que ahora después vamos a estar tratando sobre eso, como si fuera una pertenencia personal en la cual uno puede hacer eso a su antojo, más que nada con temas de los dones de poder. Nosotros nos encontramos con el hecho de que esos mismos son después los que critican a que las personas que son neopentecostales se creen que son súper cristianos, se creen que son profetas, que son apóstoles, que pueden hacer milagros simplemente con reguayón poncho, copiando a Pablo con su sombra y su capa y todo. Y entonces hay que tener un poquito de entendimiento, que es alguna de las cosas que vamos a estar tratando en el libro, sobre que los dones que son considerados milagrosos muchas veces no están a disposición enfáticamente y totalmente de el que posee el don, ¿sí?
Porque al fin y al cabo lo que determina y termina siendo todo es la voluntad soberana de Dios, de una fe que muchas veces es vista por Dios y Dios se agrada y cumple según sus propósitos. Último ejemplo, Pablo y la picadura de la serpiente en el Nuevo Testamento. Tras naufragar, dice la palabra que fue mordido por una serpiente venenosa conocida en la región. Los nativos pronto imaginaban que Pablo moriría en pocas horas, pero el siervo de Dios simplemente lanzó la serpiente del fuego y nada sucedió. Dice Hechos capítulo 28, versículo del 1 al 6. Pablo tenía fe en su Dios de que nada malo le pasaría. Entonces, son estos los ejemplos son estos ejemplos los que nos hacen ver y notar que el don de fe es algo necesario. El don de fe puede estar ligado completamente al don de sanidad y don de operar maravillas o milagros. Sí, pero al mismo tiempo también puede servir a otros propósitos, como son enfáticamente esta cuestión de tener fe en Dios, en que por medio de la fe se pueden mover montañas, tal como nos contaba nuestro querido amigo Emanuel. Hay una necesidad de que nosotros ejercitemos la fe, no solamente como una actividad pasiva, ¿sí? Sino como una actividad activa, ¿sí? Pero al mismo tiempo que esa fe activa en que Dios hizo y hace y puede seguir haciendo como lo hizo en el pasado, no se transforme en un mantra de yo decreto, yo declaro, porque eso ya es ir en contra mismo de la soberanía divina. Vea la cuestión de la fe aquí. Creemos, ¿sí? Lo que no se ve, lo que se espera, aquella cuestión de nosotros tener una confianza en el Dios vivo, aunque no esté sucediendo. Pero en ningún momento le decimos a Dios, yo, que es Él el que decreta, es Él el que determina, es Él el que hace, pero soy yo el que le dice, Dios, yo quiero que cumplas esto sí o sí. Ahí está la diferencia. Una cosa es tener fe en decir, yo sé que tú puedes hacer, Dios, y otra cosa es decir, yo quiero que hagas, Dios. Y ahí está la gran diferencia mismo que hay entre pentecostales y neopentecostales. Solo para agregar, porque hice mi tarea, yo me puse a investigar por mi cuenta al respecto. No hubiera Muy compartido bien. mi testimonio, de no ser porque me De puse a 10. hacer. Pero mira, en Marcos capítulo 11, cuando los discípulos piden al Señor una explicación sobre el fenómeno este o el milagro de la higuera que se seca de pronto, en cuestión de 24 horas, Jesús les dice en Marcos 11:22, tened fe en Dios, les dice. O sea, el secreto es la fe, pero la estructura griega de Marcos 11:22 lo que dice es tener la fe de Dios, o sea, tener la fe que Dios Correcto. da. Es una Así es. cuestión maravillosa. Y en ese contexto que dice que entonces, cuando vos oré, le puedes decir a un sicómoro, dice uno, otro dice una montaña que se mueve y se moverá, pero por una fe que es dada por Dios. Creo, y me atrevería a decir aquí ya en un plano más devocional, el don de fe tiene mucho que ver con tu comunión diaria con Dios. O sea, el que tiene el don de fe porque ha estado hablando con Dios, ha estado en su Sí. presencia y en ese, que el don de fe no es una cuestión de que uno anda la varita mágica y tric, sano, tric, No. tal cosa, sino tiene que ver con una vivencia y una comunión profunda con el Señor. No Correcto. sé si hay algo más que agregar o Aunque, pasamos al siguiente. sí, aunque obviamente los dones, como son gratuitos, son un regalo, no son por obras. Sí, hoy respondía enfáticamente esa pregunta que si había una ligación sinérgica entre los dones y el fruto del Espíritu, por ejemplo. Y el ejemplo más básico es Primera de Corintios. Toda una iglesia con un mal fruto, pero al mismo tiempo llena de dones. Pero esa comunión, esa búsqueda que nosotros vamos a estar viendo más adelante, intensifica esta cuestión de los dones. Y esto es algo sumamente hermoso y sumamente necesario para que nosotros, como dice Pablo, anheléis, busquéis los dones, esté presente en nuestro diario vivir. Pido disculpas que sonó la trompeta cuando estaba con... Yo ni te no, escuché. disculpado, yo pido perdón, no se me olvidó mutear. En fin. Bueno, vamos con el siguiente don. Miren, en la cuestión de la continuación de los dones, la vigencia de los dones, bueno, hay
controversia respecto a todo, porque el que quiere dudar va a dudar de todo, pero yo diría, Enma diría, opinión de Enma, que los dos sobre los cuales hay más pleito es, uno, el don de lengua, y dos, el que vamos a tocar ahorita, el don de sanidad. Son como los dos que más se retan, más se cuestionan, más se tergiversan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos con una definición sencilla de qué es el don de sanidad y qué no es el don de sanidad. Bien, los dones de sanidad son recursos espirituales de naturaleza sobrenatural que efectúan en la sanidad, ¿sí? Se efectúan en la sanidad de enfermedades físicas, psicosomáticas o emocionales mismo también. Su concesión a la iglesia se debe a que Dios quiere dar salud a su pueblo. En el Antiguo Testamento se manifiesta Dios al pueblo de Israel como Jehová Rafá, ¿sí? El Señor que sana. Éxodo capítulo 15, versículo 26, Salmo 103, versículo 3. Y si su impacto, ¿sí? El don de sanidad es para la iglesia, muchos van a decir, bueno, pero ¿qué pasa entonces con aquellas personas que hacen shows con este don de sanidad en las campañas o algo por el estilo? Y es que la teología pentecostal va a afirmar, tal como dice tanto Perman como Donald Gill, esta cuestión de que el don de sanidad es, así como el don de operar maravillas, son dones en cierto sentido de señal, porque tiene una importancia en la divulgación del evangelio. La concesión de estos dones a la iglesia se debe a la necesidad también de que el evangelio sea anunciado como un mensaje poderoso al no creyente que no tiene fe, pero que ahora llegó a creer en el evangelio arrepintiéndose de sus pecados. Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18, Hechos capítulo 3, versículo 11 al 26, capítulo 4 del 23 al 31. Muchos van a salir y van a decir, bueno, pero Jesús hizo muchos milagros y aún así no creyeron en él, pero eso no lo privó de hacer milagros. Ahí está la diferencia. Jesús hizo muchos milagros y manifestaba esta cuestión y al mismo tiempo decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces, los milagros, ¿sí? De sanación o los dones, el don de sanación, sin transformación de vidas, por el poder del Evangelio de Cristo, son simplemente elementos de espectáculos para glorificar al predicador. Pero cuando las sanaciones o las curaciones contribuyen a la gloria de Dios, son de gran valor para difundir el Evangelio. Jesús prometió a su iglesia la delegación de poder para sanar las enfermedades como parte de la misión de predicar el Evangelio. Marcos 16, 15 al 18. Y sé que este texto está en disputa, pero inclusive cesacionistas como Frank Beinot, un cesacionista que voy a citar bastante en el libro que estamos escribiendo, afirma que cree en él, pero obviamente lo designa simplemente esta cuestión a los apóstoles, como que solamente los apóstoles tenían los dones milagrosos, cosa que vamos a rebatir en esta cuestión, como ya hemos mismo rebatido anteriormente, pero en el libro también. Entonces, es interesante mismo notar que todos los demás dones son singulares, pero los dones de sanidad están en plural. Por lo tanto, no hay un don de curación, no hay un don de sanidad, sino una variedad de ellos. Los estudiosos no son unánimes en la interpretación de este asunto. Hay quienes creen que un creyente que tiene tales dones tiene la capacidad de curar cualquier enfermedad, la pluralidad de los dones y otros obviamente que no. Ahora, la pluralidad de los dones de curación parece indicar que hay personas, más que nada, que tienen el don de orar por ciertas enfermedades y otros para orar por otro tipo de enfermedades. Entonces, es algo muy interesante verlo en esta perspectiva de lo que es y no es mismo el don. Pero gráficamente nosotros debemos encerrar esta cuestión, que si querés saber después lo vemos, en que muchos malinterpretan don de sanidad con curanderismo. Y esto es un grave error. No sé si querés abordarlo ya, ¿verdad? Porque esa es la principal crítica y realmente rayan la blasfemia, rayan el retar a Dios. O sea, tú tienes, Eliseo, el don de sanidad, entonces, ¿por qué no te vas a meter? El típico, ¿por qué no te vas a meter a los hospitales y los sanas a todos? Bien, esa cuestión, en primer lugar, que la vamos a tratar en el libro,
está añadida ahí. Y al mismo tiempo, yo hago propaganda al libro para que les guste, ¿no? Y al mismo tiempo también, ya le hemos tratado esta cuestión de que eso no pasaba ni siquiera en los tiempos bíblicos. Solo una fracción de estos dones sucedían a causa de que la persona ejercía de forma voluntaria los dones. En la mayoría de los casos era Dios de forma soberana el que actuaba. Entonces, como bien decía, lo curioso es que la palabra dones, ¿sí?, y sanidades están los dos en el plural en el griego. Es un don único mencionado en una estructura gramatical que se puede especular mucho sobre esto, ¿sí? Pero el plural nos trae la idea obviamente de una pluralidad, es decir, algo compuesto de muchos. Ahora, ¿serán muchos subdones sobre este don de sanidad? ¿Un don para cada tipo de enfermedad y necesidad? ¿O incluso diferentes formas de manifestar un mismo don? ¿Dones para curar el cuerpo y otros para curar la mente? ¿O todo en conjunto? Difícil saber mismo, pues ya que la Biblia guarda bastante silencio sobre esto. Pero probablemente, como afirma Donald D. Fee, la pluralidad indica que el don no es permanente, es decir, propio al portador, sino que el don surge de acuerdo a cada necesidad. Entonces, aquí ya entramos en el tema sobre si hay una intensidad en cuanto a los dones en primer lugar. Pablo dice que si tenemos el don de profecía, por ejemplo, debemos utilizarlo en proporción a la medida de nuestra fe. Eso lo dice Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 6, indicando que el don puede estar más o menos desarrollado en diferentes individuos durante un periodo de tiempo. Por esto Pablo puede recordarle a Timoteo: ejercita el don que recibiste mediante la fe, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, y puede decir: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Era posible que Timoteo dejara que su don se debilitara aparentemente por su uso infrecuente, y Pablo le recuerda que lo estimule utilizándolo consecuentemente y fortaleciéndolo por medio de la fe. Debemos darnos cuenta mismo que dentro de cualquier congregación probablemente hayan personas que son muy efectivas en un don, quizás a través de un don prolongado y la experiencia misma. Otros que son moderadamente fuertes, una tendencia más fuerte con X o Y don, ¿sí? Y otros que tienen un don pero recién comienzan a utilizarlo. Entonces, esta variación en la intensidad de los dones espirituales depende de la combinación de la influencia humana y divina. La influencia divina es la obra soberana del Espíritu Santo, quien reparte a cada uno según Él lo determina, dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. La influencia humana viene de la experiencia, la fe, la sabiduría, las habilidades mismas en el uso de ese don. Normalmente es posible conocer en qué proporción las influencias humanas y divinas se combinan en cualquier momento. O sea, no hay forma, me equivoco, no hay forma de conocer en qué proporción las influencias humanas y divinas se combinan en algún momento. Ni tampoco es realmente necesario tampoco conocerlo, porque aún las habilidades que pensamos que son naturales vienen mismo de Dios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, y están bajo su control soberano. Ahora, la cuestión está en si los cristianos poseen dones de forma permanente. ¿Quiere decir algo, amigo? No. Tranquilo. Seguí. Perfecto. Entonces, esta es la cuestión aquí. En la mayoría de los casos, no en todos, ahí está la aclaración, no en todos, parece que el Nuevo Testamento describe una posesión permanente de los dones espirituales. La analogía de las partes del cuerpo en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 2 al 26, se adecua a esto, en el sentido de que el ojo no se convierte en mano, ni el oído en pie, pero las distintas partes del cuerpo existen permanentemente. Por supuesto, no debemos, y ahí está el punto acá, ahí está la diferencia, no debemos dejarnos llevar, no nos tenemos que dejar llevar mucho por esta analogía de una forma literalista, ¿sí? Esta metáfora del cuerpo, porque las personas de hecho reciben mismo otros dones. Y Pablo aún anima a las personas a buscar dones espirituales adicionales en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Pero la metáfora entonces sí sugiere algún grado de estabilidad o permanencia en la posesión de ciertos dones. Por otro lado, Pablo habla en términos de posesión de dones espirituales cuando dice: si tengo el don de profecía, por ejemplo. Y cuando Pablo pide que el intérprete esté presente
cuando alguien habla en lengua, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 28, está suponiendo de que en la iglesia van a haber personas que van a ser capacitadas con este don. Mismo cuando dice, si alguno se cree profeta, en el capítulo 14, versículo 37, se da cuenta de que algunos en Corinto habrían funcionado con el don de profecía con la suficiente frecuencia como para concebirse como profetas. Todos estos versículos apuntan a la dirección de una cuestión permanente, ¿sí? O por lo menos duradera y continua en la posesión de ciertos dones. Con todo, se debe cumplir importantes requisitos, porque hay algunas instancias en las que los dones no son permanentes. Hay algunos dones en que no son permanentes por su propia naturaleza, tales como los dones del matrimonio y del celibato, 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. Aunque Pablo los llama de dones, en la vida de la mayoría de los creyentes habrán momentos en que estén solteros, ¿m? Y momentos en los que estén casados. O sea, hay una diferencia. Hay una cuestión de no permanencia. Uno no permanece toda la vida soltero a menos que uno decida permanecer toda la vida soltero o yo no le dé la idónea. Algo pasa ahí. Como dice el dicho, siempre hay un roto para un descosido. La cuestión es encontrar a ese roto. Entonces, la efectividad en el don de sanidad, por ejemplo, depende de la voluntad soberana de Dios al responder las oraciones que imploran sanidad. De manera similar, la profecía depende de la concesión de una revelación espontánea, dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 30 de Dios, y simplemente no puede ejercitarse a voluntad. Yo no puedo levantarme a la noche a la mañana y decir, yo soy profeta, pum, mañana se viene el apocalipsis. No. Entonces, dentro de esta cuestión de si los dones espirituales son o no permanentes, a veces se menciona, por ejemplo, Romanos capítulo 11, versículo 29, porque las dádivas de Dios son irrevocables. Sin embargo, esto no es apropiado utilizar este texto. ¿Por qué? Porque el contexto mismo en esta cuestión es que Pablo habla del estatus del pueblo judío, incluyendo su designación como pueblo de Dios, y los dones o bendiciones pensados a ellos como resultado de ese estatus. Aquí Pablo arguye que Dios tiene un propósito para con su pueblo Israel, pero la cuestión de los dones del Espíritu Santo, en este sentido, como 1 Corintios capítulo 12 y 14, no están presentes para nada en la discusión de Romanos capítulo 11, versículo 29. Entonces, no tiene nada, pero nada que ver. Gottfried Brackheimer va a decir lo consiguiente. Comenta sobre los dones de poder, fe, sanidad y milagros. Es la iglesia cumpliendo su mandato terapéutico a través de la oración, la imposición de manos, la bendición y la solidaridad, mostrando que Dios obra maravillas. Ciertamente, obviamente, Pablo no es tan evasivo como Gottfried. El Nuevo Testamento muestra claramente que al hablar de sanidades, se trata obviamente de un cierto sinónimo, ahora vamos a hablar de la diferencia, de los milagros, sean espectaculares y asombrosos o unos que no se requieren más allá de la ciencia, pero lo que es seguro es que no es el mero ejercicio terapéutico y solidario, porque hay otros dones, ¿sí? La misericordia y la exhortación que menciona Pablo en Romanos capítulo 3 al 8, que ya cumplen esta misión de comodidad, por así decirlo. O sea, interpretar el don de poder como un mero ejercicio de capellín es una exégesis ideológicamente defectuosa, ya que esto no es lo que el apóstol Pablo mismo, el autor principal de la carta, tenía en mente. El lema, por ejemplo, pentecostal, Jesús salva, sana, bautiza en el Espíritu Santo y es el Rey que pronto volverá, muestra que la sanidad divina es un elemento central en la espiritualidad de la doctrina pentecostal. Aunque creemos que se debe buscar y alentar la sanidad divina, vale la pena recordar que Dios no siempre sana. El apóstol Pablo, por ejemplo, fue usado para curar a un paralítico en Hechos capítulo 14, versículos del 8 al 10, pero ante la dolencia del estómago de Timoteo, que era un tipo de enfermedad más simple que la parálisis, el apóstol recomendó que tomara vino como remedio. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. El uso del vino con fines medicinales fue un concepto muy extendido también en la antigüedad. Por lo tanto, y con esto voy terminando, con los dones de curación o sanidad no pueden confundirse con la brujería o la macumba o el curanderismo. Incluso Pablo, a quien Dios usó en varias oportunidades en don de sanidad,
no fue usado en este don cuando su amigo lo necesitaba. Nadie que haya sido usado por Dios para ministrar sanidades tiene derecho a sentir que tiene algún tipo de poder autónomo que puede usar cuando se le plazca. El cristiano utilizado en los dones de sanación no es un sanador bendito o algún tipo de hechicero. Figuras típicas de las religiones aministas o africanas mismo y angloafricanas. Entonces, el poder no pertenece al hombre y no puede ser manipulado por los humanos, sino que es dado por Dios en su soberanía, como vimos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. O como dijo el apóstol Pablo, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Versículo 7 del capítulo 12 de 1 Corintios capítulo 12. Entonces, como señala, por ejemplo, Thomas Hover, quien fue un misionero de las Asambleas de Dios en Brasil, algunos de los dones son permanentes, como en el caso del don de la enseñanza, por ejemplo, mientras que otros dones se manifiestan según la ocasión y la fe del creyente. Romanos capítulo 12, versículo 6. Entonces, debemos entender que hay una gran diferencia entre el curanderismo y el don de sanidad mismo. Y con esto termino. Los pentecostales siempre han entendido lo han entendido en términos así: sanidad divina, nunca sanidad por medio de la fe. Porque el pentecostal entiende de que la sanidad viene de Dios y es una experiencia palpable y directa con la divinidad. Por lo tanto, hasta el pentecostal tiene tanta fe que él ni siquiera entiende esta cuestión de que la sanidad está vinculada a la fe. Él directamente atribuye toda la gloria a Dios. Él ora, él pide a Dios, pero la sanidad es divina, viene de Dios. El curanderismo es una forma de nosotros poder sobrellevarlo mediante ciertos procesos para tratar de llegar a un estatus, sea posible, ¿no? O sea mental o psicosomático, o no, para tratar de curar cierta clase de enfermedad. Pero al fin y al cabo, obviamente sabemos, esto no proviene de Dios. Amén, amén. Ciertamente reconocemos también que hay abusos sobre estos dones, sobre todo los dones que hemos abordado. Reconocemos que hay gente que comete abusos, pero los abusos no se combaten yéndose al extremo de negar los dones, sino simplemente consultando las escrituras para ver cómo se utilizan los dones, así de simple. Pero bueno, ¿qué relación tiene el don de sanidad con la redención futura, con la redención final? Bien, a pesar de que el creyente es redimido por el Señor a través de la obra expiatoria efectuada por Jesús en la cruz del Calvario, el creyente todavía sigue esperando la redención de su propio cuerpo. Y esto es una realidad. Pablo habla de que los males que afligen a la creación son el resultado, obviamente, del pecado de la humanidad. Romanos capítulo 8, versículo del 20 al 23 dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí hay una cuestión que Pablo engloba, que no solamente ve que la creación en sí, independiente de la humanidad, está sufriendo, ¿sí? Está sufriendo dolores de parto, está sujeta a la desintegración, sino que al mismo tiempo Pablo mismo habla de que nosotros también gemimos. Nosotros mismos también estamos esperando la redención de nuestros cuerpos. Sabemos que cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, sea antes, después, en medio o después del milenio, o estemos pasando el milenio, la cuestión es que Cristo va a venir, ¿sí? Y algo que han creído todos los cristianos por fe ortodoxa, en las palabras de Pablo a los Corintios, de Pablo en Primera Tesalonicenses, es esta cuestión de que nuestros cuerpos serán glorificados, nuestros cuerpos cambiarán. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que cada vez que nosotros experimentamos una sanidad divina en nuestro cuerpo o por medio hacia otra persona, es el reino de Dios viniendo. Es esta cuestión de el reino
estando cada vez más cerca, son muestras del reino. Por eso que mismo, algo que yo trato en el libro es esta cuestión de la liturgia cósmica que tiene el pentecostalismo, cuando hay lenguas, cuando hay profecía, porque hay un contacto estrecho con la divinidad. Es Dios estando palpando, Jesús salva y Jesús también sana. Y esta cuestión, entonces, nos lleva a la idea de que con cada sanidad y también con cada manifestación carismática, es un pedacito del cielo que se nos hace presente en la tierra, de la gloria futura que va a venir. Y eso es algo hermoso, Alguien superamente. decía, con el perdón tuyo, que en otras Sí, sí. tradiciones la liturgia va orientada a la conmemoración, son liturgias conmemorativas, vamos a recordar el sacrificio de Cristo, pero este hermano decía que la liturgia pentecostal es el encuentro con el Dios vivo, vamos a ir a encontrar con Dios, y esa es la característica, una de las características primordiales del pentecostalismo, un encuentro con el Dios vivo, vamos a ir a gozarnos en su presencia, vamos a deleitarnos, a tener un adelanto de lo que vamos a ver allá en la gloria. Aprovecho también haciendo esta pausa para saludar desde República Dominicana, nos ve la hermana Wanda Valenzuela. Dios le bendiga. Gracias por los saludos. Puedes continuar, hermano. Bien, entonces, esta cuestión, tal y como vos le decías, por ejemplo, hay otras tradiciones, por ejemplo, la reformada, que en cada culto se presenta, es como tener un pedacito del cielo, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál es la diferencia que va a haber? La diferencia intrínseca es que el evangelio que presentan, se presenta, no el evangelio, repito, vamos a aclarar por las dudas porque si no se va a malentender, pero cada vez que Jesús predica el evangelio, cada vez que Jesús lleva a las personas a arrepentimiento, siempre está obrando milagros, siempre está haciendo obras de sanidad. ¿Para qué? Para presentar el evangelio con poder. Es el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio, dice el capítulo 1 de Marcos. Entonces, en este aspecto es que está la diferencia intrínseca, que en el pentecostalismo es efectivamente, tal como decía nuestro hermano Manuel, esta cuestión de ir al encuentro con Dios, esta frase típica de los congresos pentecostales, ven al encuentro con tu Dios. Y esta cuestión de el espíritu, por ejemplo, está un culto pentecostal y el predicador dice, el Espíritu Santo está descendiendo. Se siente la presencia del Espíritu Santo. Y los hermanos quebrantados, hablando en lengua, algunos profetizando. Hay todo un encuentro comunitario de muestras de poder. Generalmente las iglesias tradicionales que son cesacionistas van a decir, hay un encuentro, en cierto sentido, con Dios, estamos teniendo un pedacito del cielo, pero generalmente está envuelto en el tema de la liturgia, no cósmica, sino más bien ceremonial. Y los pentecostales miran para atrás hacia la cruz, porque gracias a la cruz tenemos Pentecostés, pero al mismo tiempo esta cuestión está en, yo vuelvo a Pentecostés para reencontrarme con Cristo. Pero al mismo tiempo está esta cuestión de yo miro para adelante a los avances del reino. Y esto es algo hermoso. Antes mismo de que N.T. Wright elaborara esta cuestión de la cosmovisión, de la liturgia cósmica que él tiene, los pentecostales ya hablaban de esto. Claro que no en términos tan sofisticados ni sistemáticos, pero ya había esta cuestión en el pentecostalismo y es algo muy lindo, muy hermoso. Tal como te pasó a ti, amigo, ayer. Tal cual. Haciendo referencia a mi hermano a un sermón ayer que yo le digo, yo no sé qué pasó ahí, pero algo pasó hoy, bueno, en fin. Pero bueno, no estamos para hablar de eso acá. La cuestión acá es que vamos con el tercer don de hoy, que perdón que altere el orden, pero es que me parece necesario. Acabas de hablar del don de sanidad y luego está el don de operación de milagros o de señales milagrosas, o bueno, hay varios nombres para él. Sí. Partamos con diferenciarlo del don de sanidad. ¿Cuál sería la diferencia? Y a partir de ahí desglosamos todo lo demás, ¿te parece? Bien, de 10. Bien, ¿qué diferencia
hay entre el don de sanidad, o curación, muchos le dicen, y el don de operar maravillas o milagros, ¿sí? Algunos van a decir que en realidad ni siquiera tendrían que ser de milagros o de operar maravillas, sino que deberían ser dones en don de poder. Eh, Primero, entendamos que el don de sanidad y el don de maravillas no son sinónimos entre sí. Sí, pues yo decía, son como sinónimos, pero no son en sí sinónimos, porque en sí son dones diferentes. Como Pablo los menciona como dones diferentes, cuando los menciona que el don de curación y luego el don de obrar maravillas en el 1 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Pero si se trata de diferentes dones y operaciones, ¿cuál es la diferencia entre el don de sanar y el don de hacer maravillas? Bien, el don de curación o de sanidad, una persona se sana de algo difícil para la medicina, pero no imposible para esta. Ahí está la diferencia. El don, en cambio, de hacer maravillas o milagros, uno es sanado completamente de algo que es completamente imposible para la medicina, donde la medicina de ninguna manera lograría solucionar una enfermedad o una dolencia. Como ejemplo, usemos los milagros de Jesús para que entendamos la diferencia. No es que Cristo necesitaba dones para sanar, porque no los necesitaba. Él sanaba y obraba maravillas porque era Dios. Tengamos eso presente. En primer lugar, el don de sanación, de sanidad. La suegra de Pedro se puede curar. Mateo capítulo 28, versículo 14 al 15. Ya que esto es algo difícil para los médicos, pero no imposible. Pero el don de operar maravillas, tenemos, por ejemplo, que Lázaro resucitó de entre los muertos 4 días después, porque esto no era posible, era imposible para los hombres. Juan capítulo 11, versículo del 1 al 29, pero esto era algo posible para Dios. Y En segundo haciendo, lugar, y sí, haciendo una pausa necesaria para el inciso totalmente. anterior, del anterior don, que era el don de sanidad y su relación con la esperanza futura, con la Así gloria es. venidera. Fíjate este dato, el Señor hace lo imposible, hace la maravilla de resucitar personas que después se volvieron a morir. Y ahí Sí. encontramos esa relación que hay entre que Dios opera sanidad y opera milagros Ujú. fuera del alcance humano, y sin embargo reconocemos que somos parte de una creación Amén. decadente, caída por cuestión del Así es. pecado. Dicho eso, dale. Bien. Eh, entonces, en segundo lugar, el don de sanación. El paralítico vuelve a caminar. Marcos capítulo 2 del 1 al 12. Esto es una sanidad, ¿sí? Para la medicina, según el caso, con la ayuda de una buena fisioterapia, por ejemplo, esto es posible. Pero en el don de operar maravillas, la mano seca de un hombre vuelve a crecer. Se le vuelve como la otra. Mateo capítulo 12 del 9 al 13. Esto es totalmente imposible para la medicina. Es una operación maravillosa. Entonces, curar, sanar, es lo difícil para la medicina. ¿Mm? En el sentido de operar un milagro. ¿Por qué? Es una maravilla. Pero aún así, aunque distante, es posible. Y operar maravillas es lo que es totalmente imposible para la medicina. Entonces, para agregar uno más a los ordos salutis, por así llamarlo, no llamarlo ordo salutis, sino el cuadrilátero pentecostal. Jesús sana hoy, entonces maravíllate. Estaba saludando, aprovecho para yo, Gilbert Montenegro. Él es del norte de Nicaragua, de la ciudad de Estelí. Así que Ah, bien. bienvenido y que Dios te bendiga, mi hermano. Ok, dicho eso, bueno, ya lo diferenciamos. Entonces, el don de Ujú. maravillas lo sacaríamos por default, serían entonces todos aquellos dones que, bueno, prácticamente solo el Señor puede hacer. No hay una Ujú. forma humana ni utilizando todos los recursos posibles para lograrlo. Pero entonces, ¿cuáles serían las distorsiones de este don? Yo creo que aquí ya vamos aterrizando, ¿no? Sí, bien. Entendámoslo desde esta perspectiva. La palabra griega que se utiliza muchas veces para milagros es la palabra griega semeion, ¿sí?
es la intervención sobrenatural en el orden normal de la naturaleza. Wayne Grudem va a decir aquello que produce asombro, por eso él va a denotar, por ejemplo, los dones de profecía, el don de lenguas y hasta los exorcismos como dones milagrosos, porque llevan a uno a sorprenderse. Pero bueno, eso es a discusión. Entonces, el don de los milagros provoca el accionar del poder divino. ¿Para qué? Para obrar grandes cambios en el orden natural de las cosas. Un milagro es una manifestación de un poder sobrenatural en el ámbito natural. Este don también es llamado el don de operación de maravillas, como bien decimos, ¿no? Energemata de unameón. De estos términos griegos deriva la palabra energía y dinamita. ¿Recuerdan la palabra que utiliza Jesús cuando les dice a sus discípulos, recibiréis poder, dinamis? Entonces, dinamita, hay una relación, por eso que muchas veces se le dice que es el don de poder. Son palabras en plural, ¿sí? En el idioma original, lo que tenemos hasta el momento de todos los textos griegos, y esto sugiere que puede haber una enorme también variedad de milagros obrados por el poder del Espíritu, así como también el don de sanidad. Ejemplos bíblicos: Dios abre el mar rojo, ya lo vimos. El aumento del aceite en la vasija por el profeta Eliseo, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Jesús calmando la tempestad, Mateo capítulo 8. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, Lucas capítulo 7. La resurrección de la hija de Jairo, Marcos capítulo 5. La resurrección de Lázaro, que ya lo vimos, Juan capítulo 11. Nuestro Padre Celestial dio dones a su iglesia con el fin de que ella opere en el mundo moderno con poder y gracia. Entonces, es una verdadera explosión del poder de Dios en el mundo natural y al mismo tiempo envuelto en esta cuestión del orden espiritual. Ahora, hay distorsiones, como bien decía nuestro amigo. El cristianismo no tiene autorización divina para determinar, el cristiano no tiene autorización divina para determinar, decretar o exigir la sanidad de Dios a los enfermos. Nuestra relación con Dios se da en forma de negociación. No se da de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para exigir de Dios alguna cosa? Somos seres humanos limitados. Si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, ¿qué sería de nosotros? Como discípulos de Cristo debemos rogar al Padre buscando de todo nuestro corazón para sanar a los enfermos, pues la palabra de Dios ordena que oremos por los enfermos. Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración del justo, dice, puede mucho en sus efectos. Santiago capítulo 5, versículo 16. Jesús nos enseñó en su nombre debíamos imponer las manos sobre los enfermos para que ellos sean sanados. Marcos 16, versículo 18. Si es entonces la voluntad de Dios y una razón para glorificar su nombre, Él puede dar autoridad a cualquiera de sus siervos para obrar milagros extraordinarios. A mí me ha pasado, como yo he contado en sesiones pasadas, la experiencia que tuve con mi padre cuando yo era chico y había un hermano que estaba muriendo y oramos los dos juntos y Dios después hizo un milagro y mi padre siempre dice, yo no sé si Dios me usó a mí o usó a mi hijo, pero la cuestión es que Dios operó. Sin embargo, cuando el predicador, con el permiso de Dios, realiza milagros para su promoción personal, su ministerio o la iglesia a la que pertenece, queda la duda de si ese milagro fue de Dios o de otra fuente. Peor aún, cuando el hacedor de milagros lo hace con el objetivo de obtener ganancias financieras y enriquecimiento personal. Esto no glorifica a Dios, es un proceder lamentable, susceptible al juicio de Dios en el momento oportuno. Y hay una cuestión también acá, y está esta cuestión de que si es una cuestión soberana, porque muchos cesacionistas van a decir de que los dones no dependen enfáticamente, o sea, tienen una cuestión muy soberana en cuanto a los dones, entendiendo de que no depende de la fe, no depende de esta cuestión de la búsqueda de los dones, sino que depende simplemente de la soberanía de Dios. Entonces, ya que esos son cesacionistas, van a decir que Dios se cesó en sus dones de señal,
en el siglo I, aproximadamente en el año 70, perdón, después de la caída del templo de Jerusalén, haciendo una cuestión temporal, un principio temporal. Entonces, estas personas, cuando dicen, bueno, a ver, si tienen el don de sanidad, si tienen el don de operar milagros, vayan a los hospitales. Ahora que estuvo el COVID, hace poco Augustus Nicodemus lamentablemente terminó diciendo esto también. Y dicen, A ¿dónde están? Porque yo a no lo... mencionarlo iba a él. Sí, de 10. Entonces, ellos básicamente están utilizando el mismo argumento ateo de por qué Dios no destruye el mal. Si ellos entienden de que Dios puede hacer milagros, porque constantemente los sensacionistas van a decir, no, nosotros creemos que Dios puede hacer milagros. Nosotros creemos eso, no creemos que Dios puede obrar en el don por una persona. ¿A quién Dios va a usar? Si no es a sus hijos. Número uno, eso. Número dos, si nosotros tenemos este concepto, entonces los sensacionistas tienen un grave problema en esta cuestión de que cuando ellos realzan de que como los dones no dependen de los hombres, de una búsqueda, de orar con fe, etcétera, de haber una vinculación sinérgica con Dios y el Espíritu Santo que los reparte de forma soberana, obviamente, entonces el sensacionista se encuentra en un apuro, porque si Dios no sanó a nadie, por ejemplo, cuando vino la pandemia con el COVID, entonces esa persona que afirma tal cosa está diciéndole a Dios, ¿por qué no sanó a nadie? Porque según su comprensión, Dios los da de forma soberana, aunque cesó y de todas formas puede obrar milagros si quiere, pero la queja al fin de cuentas del cesacionista es contra Dios mismo. Y eso es un grave problema. Así es. Ya vieron cómo se abordan los dos extremos y se puede tener un equilibrio. Estamos en contra del abuso de los dones, pero también estamos en contra de la gente que blasfeman. Se podría tomar, eso no estaba en el libreto, pero se puede tomar como ofensa contra el Espíritu Santo, blasfemia contra el Espíritu Santo, este tipo de cuestionamientos. ¿Cuál sería tu opinión en ese punto? Y si quien lo reparte, ¿sí? Quien reparte los dones, es el Espíritu Santo. Y nuestra queja es en que supuestamente, si los dones están vigentes, ¿por qué no los vemos operar? Es como diciéndole al Espíritu Santo, a ver, si supuestamente operas, ¿dónde está? Es en cierto sentido una especie de tentativa a Dios. Y raya, en cierto sentido sí raya esta cuestión de una ofensa contra el Espíritu Santo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Quizás yo no vi, pero puedo ver, replantearse esta cuestión. No somos, como dijo mismo Augusto Nicodemos, dijo, yo no soy omnisciente, yo no vi, pero si no vistes, entonces sé un poquito más moderado, en un poquito más de pudor, de esencia, porque es el mismo argumento que utilizan los ateos. Ay, sí, ¿dónde está Dios en el COVID? A ver, ¿dónde está? Por eso la Biblia dice, solo los tontos no creen en Dios. Y precisamente ¿por qué los ateos no creen en Dios? Porque ellos esperan a Dios descender con poder, verlo, palparlo, ver todas sus obras ahí desplegándose. Y como hemos visto, y mismo también los cesacionistas afirman esto, aún ni siquiera con Jesús muchos se sanaron. Pero como bien dije y mencioné, pero Jesús también igual hacía milagros para que las personas, perdón, por más mismo aún con Jesús, no se estaba operando milagros, no se salvaron muchas personas no creyeron, pero aún así Jesús operaba milagros. Jesús llevaba el evangelio con poder para que digan, no tienen excusa. Y si esto era en la iglesia con Jesús, si esto era antes de la iglesia con Jesús y después con la iglesia, y si la iglesia sigue siendo transitoria, y si nosotros somos iglesia, entonces esto sigue vigente para nosotros hoy, esta cuestión de vamos a presentar al mundo el evangelio con poder. Así es. Ok, esa se me ocurrió ahorita ya de último que estábamos hablando acerca de un poco de me atrevo a llamarla así, incredulidad cesacionista. Yo escuché a uno por ahí decir, yo soy cesacionista, pero Dios. Entonces, bueno, en fin. ¿Cesacionista cómo? Yo soy cesacionista, pero Dios no, dice. Yo como, ¿ok? Está raro. ¿Por qué no lo imitas? Le iba a decir yo, pero bueno. Dios santo. Bueno.
yo creo que por ahí terminamos la sesión de hoy, la sesión de los dones de poder. Sí. Hemos estado hablando acerca del don de fe, del don de sanidades y el don de operaciones milagrosas. ¿Qué se nos viene para la otra semana? Bien, la otra semana, chan, 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 viene lo esperado, lo anhelado. Vamos a tratar, aunque ya estuvimos tratando un poquito con el tema, pero esta vez vamos a hablar de lleno con el tema de la categoría del don de elocución. ¿Qué son la categoría de don de elocución? Ahí entran las lenguas, ahí entran su interpretación y ahí entran la profecía. Las lenguas están vigentes. Si las lenguas están vigentes, ¿para qué son las lenguas? ¿Cuál es la función del intérprete? Y si la profecía está vigente, ¿qué pasa con la sola escritura? ¿El canon sigue abierto o algo por el estilo? ¿Cuál es la función de los que son usados por el don de profecía? Todas esas cositas las vamos a estar viendo en la próxima sesión, si Dios quiere. Así es, mi hermano, agradecerte, gracias por tu tiempo. Siempre que no se da la reunión es por uno de los dos está ocupado o uno de los dos está enfermo. A veces hacemos las cosas estando uno de los dos enfermos. Hay un video ahí donde yo estaba sin voz prácticamente y etcétera. Hoy estuve agripado, pero todo este esfuerzo que hacemos es para que lo usen para su edificación. Va a estar el documento disponible para que ustedes vayan y consulten la fuente. No es un documento exhaustivo, no esperen una enciclopedia, pero lo que va allí pueden irlo a corroborar y los va a llevar a autores serios y los va a llevar a fuentes confiables donde ustedes pueden cerciorarse de que ser continuista no es contrario ni a la historia, ni a la intelectualidad, ni a la seriedad teológica. Así que eso es lo que uno de los propósitos que nosotros tenemos. El principal es que Dios sea glorificado a través de la manifestación de su Espíritu Santo en la iglesia pentecostal. Así que todos los que son principiantes y críticos, bienvenidos acá. Aquí tienen dos amigos que de la manera más amable posible vamos a intentar explicarles qué es pentecostalismo. Agradecido con vos, Eliseo. Palabras finales. Gracias, amigo, gracias por todo, siempre por el esfuerzo también, es la propuesta que yo recuerdo que ya estamos básicamente terminando con esta sección y recuerdo esa insistencia. Mano, tenemos que hacer algo juntos, de aquella vez que hicimos el tema de la perspectiva del pentecostalismo, de las lenguas, estuvo ese deseo en el corazón y bueno, vimos que tengamos tiempo, que vemos el día, que no sé qué, no sé cuánto, pero Dios nos permitió poder empezar esto y Dios mismo va a decir cuándo termina, pero estamos gozosos, alegres, como bien decía nuestro hermano, todo esto es para edificación y al mismo tiempo, bueno, también el librito que va a salir también va a ser de gran edificación. Entonces, para concluir, en estos tiempos que son convulsionados, ¿no? Los que se refiere Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. La iglesia cristiana está siendo sometida a los peores ataques de su historia. En sus inicios hubo ataques de imperios humanos y resistió y venció los ataques de las herejías, el gnosticismo, el erranismo y otras falsas mismas doctrinas. En el siglo pasado enfrentó el ataque de sistemas dictatoriales, como es el nazismo, el comunismo, y en la actualidad persisten los ataques de la falsa enseñanza, que solo pueden ser derrotados con la verdad de la palabra de Dios. Y en los últimos años se están esforzando los ataques del materialismo a través de los poderes de las naciones, gobiernos, políticos y magistrados que prueban leyes infames contra la palabra de Dios y la iglesia de Cristo. Y son las puertas, obviamente, del infierno que en sus últimos ataques contra el evangelio. Pero, un spoiler, estos ataques no van a prevalecer, como dijo Cristo, porque la iglesia necesita demostrar que de manera visible que tiene recursos sobrenaturales para cumplir su misión en la tierra. Los dones de poder forman parte, obviamente, de este arsenal espiritual que asegura la victoria contra las huestes del mal. Allí en donde el Estado falla, está un pentecostal sanando. En donde el Estado no pone un hospital, está el pentecostal ahí operando maravillas por medio de la fe en
Dios. Entonces, tenemos las armas, ¿sí? No peleamos contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales y al mismo tiempo contra un mundo material. Eh, entonces, en este aspecto, yo los aliento a correrse de los sesgos, a ver que hay una importancia en esta categoría de dones de poder que sirve para la iglesia, al mismo tiempo también para la edificación del cuerpo de Cristo y que nosotros podamos estar buscándolos, viendo a Dios obrar y tener ese pedacito de cielo y esa experiencia tan hermosa y grata, no vivir de ella, pero sí recordar Dios hizo y seguirá y puede seguir haciendo. Así que estamos gozosos de que Dios siga haciendo. Un pasaje final para cerrar esta sección. San Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, el capítulo 2, los versos del 3 al 5. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, Amén. sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que aquí estamos con Amén. temor y temblor, confiando en nuestra sabiduría, no confiando en nuestras capacidades, sino mostrándole a ustedes que hay un Dios vivo, hay un Dios que le ama a usted, que está interesado en usted, que envió a su Hijo Jesucristo y también ha enviado al Espíritu Santo y ha enviado a tantos vasos frágiles, débiles, imperfectos, en los que Él se está perfeccionando, santificando y que a pesar de todo ello lo sigue usando. ¿Para qué? Para que su fe esté depositada en que Él puede hacer muchas cosas en y a través de usted. Así que gracias Eliseo y gracias a todos los que nos vieron. Igualmente, amigo. Será hasta la próxima semana. Bendiciones.